Amados jóvenes, les damos la bienvenida al nuevo podcast que hemos podido realizar. Esperamos que ustedes lo puedan escuchar, yo siempre digo, de la mejor manera, y esto significa que tengan esa mente abierta y puesta en lo que nosotros vamos a exponer, y el corazón dispuesto a poder recibir, para que no sea nuestros oídos, sino los oídos del Padre, que nos guía a toda verdad, que es la Biblia la que vamos a abrir y vamos a leer y vamos a intentar descubrir estos misterios que a veces nos cuesta tanto poder ver un poco más allá. A veces es complicado, y eso lo entienden aquellos que son estudiosos bíblicos, y espero ustedes jóvenes lo puedan entender también. Para este podcast trajimos nuevamente a nuestro hermano Juan Carlos Mora. Él aceptó nuestra invitación anterior, así que él ha podido darse el tiempo de hablar de nuestro Dios, y le damos el espacio para que pueda dirigirse a los jóvenes pastores y a la iglesia, a los hermanos que lo están escuchando, quizás hermanos, personas también que no son de la iglesia que lo están escuchando, así que puede presentarse brevemente. Queda abierta la oportunidad. Amén. Bien, les saludo a todos los jóvenes y a todos aquellos que se van a ver seguramente este video, este momento en el cual Dios nos ha dado para hablar de su palabra. Además, desde la congregación de Melipeuco les saludamos. Mi nombre es Juan Carlos Mora, y por misericordia de Dios estamos allí apacentando la congregación de Melipeuco, y eso es gratificante para mí, para mi familia y para toda nuestra comunidad. Así que les saludo a todos los jóvenes, que puedan cada día crecer en la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Damos comienzo entonces a este sexto podcast mensual, y es un tema que vamos a continuar, un tema que se vio desde la vez anterior muy complicado de entender, muy difícil de aceptar también muchas veces, y queremos por este mismo punto comenzar simplemente para dar un contexto a todo el podcast. Comenzar definiendo lo que es la libertad, pues el verso en el que Pablo habla de que nosotros seremos libres, y esa palabra muchas veces nos desenfoca. Muchas veces nosotros queremos buscar la libertad, pero en la búsqueda la perdemos, pareciera. Y hoy quiero dar una definición para que nos dé una luz, un breve entendimiento de cómo es que Pablo se expresaba al decir que estando esclavos seremos libres. Dice la definición más cercana que pude encontrar a lo que Pablo podría haberse referido en estos versículos, en Romanos 7, también en Romanos 6, en los capítulos. Dice que la libertad es la habilidad para expresar lo que uno es realmente, la capacidad de amar en decisión. Se podría decir que es una convicción individualizada. Esto quiere decir que es el poder de obrar según la propia voluntad. Es algo muy personal, muy individual, de lo que Pablo se refería. Y la pregunta, mi hermano pastor, la primera que le queremos hacer es: cuando Pablo nos habla de la libertad y expresa que seremos libres, ¿a qué se refiere? Le quiero preguntar a qué se refiere en el contexto en el que él lo escribe. Esa es la pregunta. ¿A qué se refiere en el contexto donde él está ubicado? A las personas donde él está. Bueno,
cuando hablamos de libertad, también creo yo que hay que ponerlo, ¿cierto?, en el lugar donde estamos también. La libertad que hoy, ¿cierto?, se expresa o se escucha. Eso quiero decirlo antes, ¿verdad? Muchas veces hoy el cristiano, el religioso o el que cree en Cristo eh, no quiere tener responsabilidades, se quiere ser libre de responsabilidades. Entonces, por ahí cuando colocamos textos para poder, vamos a decir, comprobar o para poder aprobar lo que yo estoy sintiendo o entendiendo, muchas veces lo pongo esos textos como pretexto para poder yo no tener responsabilidad. Sin embargo, Pablo cuando escribe, ¿cierto?, las cartas a los romanos, a los gálatas, pero sobre todo a los romanos, en el contexto en el cual él estaba, escribía, ¿cierto?, era que la esclavitud que tenía el pueblo de Dios, los cristianos en aquel tiempo, y cómo las culturas, ¿cierto?, se desarrollaban en su entorno, los esclavos tenían leyes que tenían que obedecer. Entonces, en ese contexto, Pablo habla a los romanos, ¿cierto?, el capítulo 6, capítulo 7, de lo que tú decías o mencionabas, que Cristo nos hizo libres. Y fíjate que en el capítulo 6 de los romanos, en su verso 18, habla de esto, dice: y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. Hablo, dice, como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Pero cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Entonces, cuando Pablo habla de la libertad en Cristo, habla de esto, que hoy dice, Él nos vino a ser libres del pecado y nos hizo, ¿cierto?, siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque decía que éramos libres, estando esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Y al liberarnos de esa esclavitud, lo que Pablo le decía a sus hermanos aquí, que ellos ahora eran siervos de la justicia, con una responsabilidad. Y la responsabilidad era de poder dar frutos para vida eterna. En esa justicia hablamos de libertad hoy. No de libertinaje, no de una libertad sin responsabilidades, como muchas veces la juventud hoy quiere tener. No quiere tener responsabilidades, vamos a decir, en el hogar, no quiere tener responsabilidades en la iglesia, no quiere tener responsabilidades quizás en el trabajo o en la escuela, quiere ser libre. Y en ese contexto yo veo que la definición que hay de libertad sin justicia no existe. Yo veo que no hay una libertad sin justicia. Porque es justo hoy. Justo, como decía Pablo, de amar a mis padres, a mis semejantes. Esa es la libertad que me ha llamado Jesús hoy. A que yo ame incluso a mi enemigo. En lo cual antiguamente, estando en la esclavitud del pecado, o en esa ley, ¿cierto?, me mostraba que yo tenía que yo ser ojo por ojo, odiar. No así ahora, que estoy libre, ¿cierto?, de esa ley del pecado, y me hizo siervo de la justicia y debo amar hoy. Mi interior, ¿cierto?, debe mostrar esa libertad en Cristo. Y de esa libertad habla Pablo a los romanos, y vamos a decir a los gálatas, y también esto se refería al Señor Jesús. Capítulo 8, verso 32 en adelante de Juan, allí Jesús le decía a aquellos que habían creído, ¿cierto?, y les predicó directamente a aquellos judíos que habían creído en Jesús, y les dijo que la verdad los hará libres. Y ellos entendían, con ese pensamiento, nosotros hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no hemos sido.
Y Jesús se está refiriendo a la esclavitud del pecado. Seré verdaderamente libre. Dice. O sea, ellos creyendo que guardando lo que estaban guardando estaban siendo libres, pero realmente se estaban esclavizando. Exactamente. Ellos, mientras obedecían aquella letra, vamos a decir aquella letra que era lo que ellos habían sido instruidos, eran esclavos. Porque esa ley dice que fue añadida por causa de las transgresiones, para mostrar el pecado. Eso solamente hacía la ley. Esa es la función de la ley, que era mostrar el pecado. Por eso eran esclavos del pecado. Y quien lo liberó de eso, de esa muerte que le presentaba aquella letra, ¿cierto? La ley, fue Jesús. No hay otra fórmula de poder salir de esa esclavitud sino creyendo en el Hijo de Dios, en su obra redentora. Y volvemos al tema anterior. Porque de Él estaba escrito, y de Él es la única libertad que nos vino a ofrecer, fue a través de esa muerte y esa resurrección. Comprendo, pastor. Ahora, pastor, le quería preguntar, ¿qué facultades nos da esta libertad a nosotros hoy? Eso es muy importante comprenderlo. La libertad que nos da el Señor, ¿cierto?, a través de su obra redentora, es lo que aquí manifiesta el apóstol. Dice, así ahora, para santificación, presentaba otros miembros para servir a la justicia. Así ahora, para santificación. ¿Qué es lo que es la palabra santificación? O santificar. Es algo apartado, ¿cierto?, para Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Él quiere de nosotros. Es mostrarse a través de nuestro ser, espíritu y alma, ¿cierto? Mostrar las virtudes de Dios en nuestra vida. O sea, ya no hay pecado, sino que debemos mostrar fe, amor, paz, mansedumbre, humildad. Todo esto que trae el Espíritu. A esa libertad nos llamó, a mostrar estos frutos. Y dice aquí Pablo, en el capítulo 6, verso 21, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando estabas bajo esa ley o en esa esclavitud, ¿cuál era el fruto? Porque el fin de ellas era muerte, porque no había justificación. Y ahora dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es lo más maravilloso. ¿Podría ponernos un ejemplo? Ese día que hablábamos de este tema, hablábamos del sábado. Sí. ¿Se acuerda? Y usted no... Fíjate que el sábado siempre colocamos un texto en el capítulo 58 de Isaías, que vamos a hablar de un sábado, un día, vamos a decir, de reposo. Puede ser una anual, puede ser semanal. Cualquiera de ellos, día de reposo, ¿cierto? O un día solemne, es un sábado para nosotros, para la iglesia. Y dice la palabra, apartado para Él. Entonces, cuando hablamos de un sábado de reposo que es apartado para el Señor, ¿cierto? Isaías decía en el capítulo 58, verso 13, dice, si le trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. O sea, ¿qué está diciendo? Mi voluntad que yo tengo y la libertad que yo tengo para hacer. Okay. Ahora dice, si le trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es una promesa que le daba Dios, cierto, al pueblo de Israel. Pero hoy, tomémoslo nosotros como el sábado. Decimos que es apartado para el Señor, santificado, ¿cierto? Y lo bendijo. Y dice que por causa del hombre lo hizo. Un día especial. Cuando nosotros ese día dejamos de hacer nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad, y lo llamamos
delicia, santo, glorioso a Jehová, nosotros vamos a la iglesia con un deseo de adorarle, porque a esa libertad nos llamó, adorarle en este sábado. Claro, recordemos que la libertad, según la definición que vimos al principio, es el poder de obrar según nuestra propia voluntad. Exactamente, con nuestra voluntad, ahora con el espíritu cambiamos. Ok, y aquí dice, aquí habla de la voluntad. Exacto. Si te refiere a ser tu voluntad, o sea, ¿Cuál era la voluntad que tenía el hombre en aquel tiempo? Era, por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros. Si es de Dios el día, es de Dios, ¿cierto? Okay. Y lo hizo para adorarle a Él. ¿Y cuál es la voluntad mía? De no ir. Y dice, y aquí dice, si retrajera el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Mi voluntad es no adorarle a Dios. Pero si Él me está invitando el sábado que he apartado para Él, yo en mi mente sé que es así, y lo hizo para que le adoremos. ¿Qué voy a hacer yo? Tendría que en su libertad ir. Ir. Pero la voluntad de ir no es en el cuerpo carnal, sino en el espíritu. Porque dice, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, dice, y lo venerares, o sea, acordarme de Él. Que Él está sobre mí. Y eso creo que es la libertad, aquella esclavitud, para, dice Pablo lo que dice, para ser siervo de la justicia y dar frutos de esa libertad. ¿Y cuáles son los frutos de esa libertad? En mi interior, yo ahora ya demuestro con los de afuera, cuando yo estoy libre en el Señor, cuando yo amo a mis semejantes, los ayudo, por ejemplo, comparto la alabanza, la adoración. Todo eso es libertad en Cristo. Claro. O sea, la libertad en Cristo nos da como la facultad para no cumplir la ley. O sea, me refiero, si yo el tema anterior era libre, el tema anterior era libres de la ley. Y si nosotros aceptamos esta libertad en Cristo, no nos da la facultad para no cumplir la ley. No, porque dice que debemos, ahora supongamos, y aquí hay que poner un ejemplo a esta libertad. Supongamos Jesús te dice a ti que debes amar a tu enemigo. ¿Es una obligación que te está colocando el Dios en ti? ¿O te da la opción de que tú, si quieres o no, si tú lo quieres, no lo quieres, o lo odias, no lo quieres amar? Te pregunto a ti. Y esa pregunta me la hago yo también. Si Jesús me da la libertad y me dice, pero me dice al lado ahí, con esa libertad tienes que amar a tu enemigo. Yo entiendo que me demanda hacerlo, porque yo elegí la libertad, y esa libertad va condicionada, por decirlo de alguna forma, a poder actuar, ¿o no? Claro, ¿por qué tengo que amar a mi enemigo? Justamente porque Él es el amor, porque Dios es amor. Claro, si yo lo acepté... Y yo lo acepté a Él, es porque yo voy a actuar con ese amor. Entonces, Él siempre me amó a mí, que yo era enemigo, que era esclavo, estaba muerto en delito de pecado. ¿Por qué yo no voy a amar a mi enemigo si Él también lo está amando? Entonces, esa es la libertad que me ha llamado Jesús hoy. La libertad en mi interior, en mi mente, que yo debo que siempre actuar con ese amor. Y de esa libertad es que habla la palabra del Señor. En todo sentido habla de esta libertad, para adorarle, para que tú seas, al amar a tu enemigo, al amar, ¿cierto?, a nuestro enemigo con esa actitud, yo voy a ser libre para adorarle a mi Señor. Más aún, porque nada me va a tener esclavo para yo llegar a Él. Pastor, tengo una pregunta acá. Dice, ¿por qué con Jesús? Esto es algo que escribe Pablo. Dice, ¿por qué con Jesús quedamos todos fuera de la gloria de Dios?
¿No es eso una contradicción quizá a lo que estamos diciendo? Porque el quedar fuera nos otorga una libertad extra o una esclavitud impuesta. Mira, los beneficios que traía el pueblo de Dios para ser un tesoro, para ser el pueblo elegido, en la cual iban a ser el redentor del mundo. No así ellos, ¿cierto? No quedaron sin un castigo ni tampoco sin un beneficio. Por lo cual entonces cuando habla aquí Pablo en el capítulo 3, verso 23 de Romanos, a lo que tú aludes, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es porque aquel pecado, aquella ley, la que, ¿cierto? El fruto de aquella ley es el pecado, es la muerte. Entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es porque cuando Jesús muere, ¿cierto? Y resucita, es ahí donde ocurre esto. Porque Él muere, ¿cierto? Para quitar el pecado, ¿cierto? Pero se levanta se resucita, ¿cierto? Cuando digo yo se levanta y cuando resucita, y dice que Dios se manifestó la justicia de Dios, que es a través de la fe en esa resurrección. Lo que hablábamos en el tema anterior, ¿verdad? Bueno, y de ahí dice aquí Pablo, mira, siendo justificado gratuitamente por su gracia, aludiendo a la obra redentora. Y cuando dice él que todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, es porque no todos creyeron. Fíjate en el capítulo 15 de Juan, que es un texto muy, muy importante que hay que leerlo. En el capítulo 15, verso 24 de Juan, dice, es muy importante este texto. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos, hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Obras que ningún otro había hecho, nadie, no tendrían pecado. ¿Cuáles son las obras que habla aquí Pablo? Habla Jesús. Habla de sus hechos, que hizo sanidades, ¿cierto? Se manifestó el Espíritu de Dios en él, y él dijo esto: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto, dice, es para que se cumpliese la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Por lo tanto, si Jesús vino, ¿cierto?, y estuvo allí, hizo todas esas maravillas, esos señales, milagros, de todo, y muchos no creyeron. Por lo cuanto él dice, si no creyeron a la obra, tendrían que haberle creído a él, pero tampoco. Pero dice, sin causa me aborrecieron. ¿Y qué significa eso? Si él era un Dios de amor, misericordia, ¿por qué no le quisieron? Es porque ellos no tenían una altura espiritual, no estaban santificados. Ellos estaban más apegados a la obra, hacia vamos a decir, a lo que se ve, ¿cierto? Muchas veces, y no a su interior, donde ahí el Espíritu de Dios es el que escudriña. Y eso es muy importante leerlo, capítulo 4 de los Hebreos. Si tú lo podemos ver aquí, un texto muy maravilloso, lo que es la palabra del Señor. Y eso nos hace entender a nosotros que la palabra de Dios es muy importante. Capítulo 4, verso 12 de los Hebreos. Dice así, mira. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto hace el Espíritu de Dios hoy en nuestra vida. Aquella letra que estaba primero, ¿cierto?, no alcanzaba a hacer esto en nuestros corazones, en nuestra mente. Por eso mataba. Pero hoy el Espíritu de Dios hace que entre en nuestro interior
y hace que nosotros podamos discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón y poder acomodarlas al espíritu. Por eso es muy importante lo que dice tu pregunta que tú decías recién ahí, que debemos cada día, ¿cierto?, sentirlos con esa libertad, porque esta palabra hoy no ha cambiado nuestras intenciones del corazón. Si antes odiamos, ahora con Cristo somos libres y ahora tenemos que amar. Okay. Muy bonito hablar de este tema. Usted nombró algo importante. Dijo que se manifestó la justicia por la fe. Sí. Y quisiera preguntarle sobre eso. ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó la justicia por la fe? Eso es muy importante porque Dios, al primero que le habló de la fe, ¿cierto?, de esta bendición fue Abraham. Si nosotros miramos allí, podemos ver en los Gálatas, en su capítulo 3, verso 8, dice algo muy bonito, que es bueno tomarlo, ¿cierto?, ahora para poder tocar este tema que tú me estás planteando. ¿Por qué Dios, ¿cierto?, le habló a Abraham y Pablo aquí escribe esto? Dice en el capítulo 3, verso 8, y la Escritura dice, esto es muy importante, refiriéndose acá a la Torá, ¿cierto?, a los primeros 5 libros, dice, y la Escritura, preveniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué es lo que es la buena nueva? El Evangelio, una buena noticia. Y dice, le dio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí ya Dios había, ¿cierto?, 4 generaciones antes que empezara Israel, Dios le había anticipado a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, en su simiente. Y cuando habla de esta bendición, en la pregunta que tú me haces, de esta justificación, justamente Pablo habla a los romanos porque ellos tenían este conocimiento, ¿verdad?, de las Escrituras, y le habló de Abraham. Si tú miras en el capítulo 4 de Abraham, de Romanos, quiero decir, habla de Abraham. Y justamente lo que de esta bendición, pues dice así, mira, ¿qué pues diremos? Dice en el verso 1, que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dicen las Escrituras que estaban en un principio? La Torá dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuál fue lo que nosotros encontramos ahí? Abraham dice que escuchó Abraham la voz de Dios y guardó los mandamientos, preceptos y estatutos y leyes. Y dice que, y después obró. O sea, eso significa que antes de que él hiciera, ya había sido justificado. Y después obró. Y ahí pregunta, pero dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, porque él obedeció. Okay. Pero sin embargo, él fue justificado antes. Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Él no había visto la tierra, él salió sin saber a dónde iba. Y fue justificado, porque escuchó y obedeció. Vete de tu tierra y tu parentela. Y ahí comienza la historia. Y cuando habla de obra, es cuando ya saliendo de ahí, ¿cierto?, tantos años, después de formar un hogar, haberle dado, ¿cierto?, un hijo, ya una familia, un padre, una madre con un hijo, ya es más, podemos pensar que una familia completa, y Dios le dice, Abraham, ofrézcame su hijo. ¿Qué hizo Abraham? El único hijo, lo ofreció. Pero él, al tener la fe, que ya había sido justificado, él fue, porque sabía que Dios iba a proveer.
Por eso él no dudó. Y por eso dice que si hubiera sido por la obra, tiene que gloriarse. Pero no, aquí dice, no para con Dios, sino que para él, solamente para la carne. Por eso dice, mira, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hoy nosotros obramos. Dios nos dice, lo enseña algo y nosotros obramos. Pero realmente en esa obra no debemos pensar nosotros que con ello lo justificamos, sino que ya hace 2000 años atrás que Jesús muere y resucita. En esa obra nosotros que Él hizo, nosotros nos justificamos por la fe. Pero tenemos que orar después. Porque ese es el fruto de la obediencia. Justamente eso le iba a preguntar. ¿Para qué era la obra si la justificación ya estaba hecha? Justamente. ¿Por qué? Porque dice que hay que creer en esa obra. Dice que la fe viene por el oír. Nosotros hemos oído que aquellas personas vieron, lo tocaron, lo palparon al Hijo de Dios. Y Jesús le dice que aquellos que tú me diste, dice, ellos iban a escribir, iban a testificar de esa verdad a todo el mundo. Y los que oyeron iban a creer, iban a unirse a ellos. Entonces, y eso es fe. Hoy nosotros hemos creído de que aquellos fueron siervos de Dios y que entregaron sus vidas por este Evangelio. Entonces nosotros hemos creído eso. Y hoy hemos escuchado la voz de Dios y debemos obrar entonces, obedecer, como lo hizo Abraham. Cuando le muestra esa bendición, ¿cierto? Que iba a haber, iba a ser esta bendición que recibió, ¿cierto? Abraham, que Dios le dio a través de su, vamos a decir, de su persona, ¿cierto? Este tipo de padre que estamos viendo, que entregó a su hijo, ofreció a su hijo, y que a través de él iba a ser la simiente, iban a ser quien iba a traer esta bendición al mundo. Ahí, cuando hablamos del capítulo 3, verso 8 de los Gálatas, dice que, y en ti serán benditas todas las naciones. Esta parte es muy importante porque cuando Abraham habla escribe, ¿cierto?, Moisés de Abraham respecto a esta bendición, es porque justamente esta luz, ¿cierto?, del Evangelio que iba a venir a través de su simiente, iba a llegar al mundo. Estaba en el mundo. No se había manifestado, pero sí estaba escondida en Israel. Porque Israel, el pueblo de Dios, fue muy importante en este proceso. Por eso que estaba la bendición y la maldición. Pero cuando el pueblo desobedecía, los llevaban esclavos. Pero dentro de esa esclavitud, donde era protegida la simiente. Por ejemplo, cuando fueron a Babilonia, ¿a quién llevaron esclavos? A los más sabios, a los jóvenes. En ellos iba escondida la simiente, en Daniel, en estas personas, en estos profetas que Dios había elegido, estos jóvenes. Y ellos no dudaron, y por eso se mantenían con la línea del Espíritu, con Dios. Y cuando vuelven a Israel nuevamente, la adoración a Dios, también habían personas específicas que llevaban la línea. Y esto nunca se cortó la mano para Dios con Israel. Por eso, hasta cuando viene la simiente, aparece esta luz. Este Evangelio Santo, Jesús le dice, estando allí en Israel, yo soy la luz. Y cuando se refiere yo soy la luz, es que esta luz iba a venir a alumbrar. Iba a alumbrar. Y esto se lo dijo Jesús a un hombre en una primera entrevista que hubo. La primera entrevista que le hicieron a Jesús. Si tú te recuerdas, allí en el capítulo 3, verso 16 de Juan, podemos dar lectura, pero podemos ver en el verso 18 en adelante. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta luz vino a alumbrar y se vio, ¿cierto?, el pecado. Por eso es que todos fueron destruidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Esta luz vino, Jesús vino, ¿y qué hizo? Y vio toda la oscuridad. Y lo amaron. Dijeron, Jesús puso aquí, dice, y amaron más las tinieblas que la luz. Lo aborrecieron sin causa. Si Él vino a salvarlo, pero le aborrecieron. Y es interesante también la conversación que tiene Nicodemo, porque no la hace de día, sino que va de noche. Más por su estado en el que él estaba. Justamente Nicodemo al ir de noche era para que no lo vieran los demás, Claro, para no dar testimonio, ¿cierto? Y para no decir, porque él reconoció que Jesús era un maestro, sí, siendo él un líder. Entonces fue de noche y Jesús tomó eso, ¿cierto? También para poder enseñarnos y explicarnos nosotros un poco más. Porque si tú te fijas, cuando Jesús le dice, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Tendrás que renacer. Y Nicodemo lo entendió. Como hoy nosotros los jóvenes todos entienden, que si para ser hijo de Dios hoy o para estar en la vida eterna aquí, tengo que bautizarme. Nicodemo no lo entendió. No, y preguntó varias veces. Varias veces. Era una conversación de noche como nosotros estamos teniendo y le preguntaba a un anciano a alguien muy joven. Exacto. Y eso yo entiendo que para lo que significa en Israel un suceso así, que un anciano le pregunte a un joven, no es casualidad. No es casualidad y es muy delicado también. Más un líder. Más un líder como Nicodemo. Claro, porque lo podían tomar como algo, vamos a decir, alguien que está traicionando a los líderes, a un cuerpo, a una, por decir, en aquel tiempo eran los que guiaban el pueblo de Dios, no tenían que juntarse con cualquiera. Más bien a aquel que estaba contradiciendo sus enseñanzas. Porque Jesús le dice, mira en el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, a Jesús, y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Hoy, cuando Jesús nos dice a ti, tú desde el principio me dijiste, porque es como que se contradice, que si todos quedan fuera de la gloria de Dios, quedaron todos, y solamente en Jesús hoy es el único camino para salvación. Y aquí Jesús le dice a Nicodemo, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús. Es, en otras palabras, la luz. Y no viene a la luz, no viene a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Y Jesús es amor. Jesús te da la libertad. Y aquí dice que, pero ellos no quieren venir a la luz, no quieren ser libres. Y ahora le dice Jesús a Nicodemo, más el que practica la verdad, viene a la luz, para que sean manifiestas sus obras que son hechas en Dios. Pastor, ¿y cómo nosotros los jóvenes podemos tomar esta luz? ¿Cómo podemos ir a esta luz? ¿Qué aconsejaría usted o qué visión tiene usted sobre este punto? Es muy interesante que los jóvenes puedan estudiar bien la palabra del Señor, la ley, los profetas, los salmos, los tiempos, la cronología, ¿cierto?, de los tiempos, y pasar por la ley. Y ver, ¿cierto?, y aplicársela también los jóvenes, como también yo tengo que aplicármela, para poder comprender que entre más estudio la palabra del Señor, más estudio la ley, nos va a pasar lo que le sucedió a Pablo. Pablo, él se sentía que era irreprensible, que él guardaba perfecto toda la ley. Sin embargo, no le alcanzó para justificarse. Hasta que Jesús lo llama y le dice que en Él es el camino y Él le va a dar la justificación. En el capítulo 10 de los Romanos dice esto. Por eso es muy importante tocar esto y lo vamos a leer para ver. Es muy importante esta parte
dice, mira, en el verso 3, ¿ya? Podemos leer el 1 hasta todo el capítulo, pero para poder tomar en el contexto. Dice, mira, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo jamás condenó a Israel, a sus hermanos. Él quería salvarlo. Quería que, como él fue salvado, él quería también que sus hermanos se salvaran. Y dice ahora, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, creyendo que se justificaban por la ley, por lo que hacían, persiguiendo a los apóstoles, como lo hacía Pablo, ¿cierto? Saulo, creyendo que estaban estableciendo la justicia. Y sin embargo, Pablo dice, pero no se han sujetado a la justicia de Dios, que era por la fe. Por eso aquí dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por esa razón que es importante tener en cuenta lo que Pablo decía aquí a los romanos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para justicia. Pero falta después hay que agregar la santificación. Y esto, la justificación en la cual lo trae la obra de Cristo. Okay. Mi hermano, ya para ir finalizando, quisiera que nos pueda dar un consejo. Que a los jóvenes que están escuchando, usted les pueda dar un consejo que les sea útil para su día a día, para su vida, para que ellos puedan acercarse más a Dios y tener una mejor visión, para que puedan acercarse más a esta luz de la que estamos hablando. Mira, mi consejo, en primer lugar, para mí, ¿cierto? Fue muy preciso en el tiempo que un pastor me lo dio. Quizás sin tener tanto conocimiento respecto a las escrituras ni a los tiempos, o tener una visión más adelante. Un día me dijo este texto y siempre lo he tratado de aplicar, ¿cierto?, a mi vida y a los jóvenes, a mis amigos más cercanos. Por ejemplo, dice, capítulo 4 de su primera carta a Timoteo, verso 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Es una actitud, ¿cierto? Un joven, es muy importante la juventud de la iglesia, los jóvenes. Yo soy muy apegado a esto. Me gusta que los jóvenes estudien, se preocupen de las cosas del Señor, de la ley, ¿cierto?, de la escritura, como decir los profetas, que estudien, que puedan adquirir conocimiento, porque es muy importante. Pero mira lo que dice ahora. Ninguno tenga en poco tu juventud, en ese sentido de estudiar, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate de la lectura y exhortación y la enseñanza. Es necesario que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón a los jóvenes, que ellos, ¿cierto?, puedan ocuparse de esto. No tan solo lo que te enseñan en la universidad, ¿cierto?, en la escuela, de este conocimiento que hay en el mundo que es bueno, que te va a servir a ti para tomar una decisión el día de mañana, en qué vas a trabajar, ¿cierto?, en qué te vas a especializar. Está bien, pero eso es en el cuerpo carnal. Pero en el espiritual dice que tú tienes que ocuparte de la lectura también, de la exhortación y la enseñanza. Pero ¿cuál es lo más importante? Es la conducta que debes tener. Amor, fe, pureza. Si esa información que en el mundo tú estás obteniendo, ¿cierto?, para el día de mañana ser un profesional, pero si te apartan de esto, no hay en ti esta conducta, este amor, este espíritu, esta fe y esta pureza en ti, bueno, aquel joven que está escuchando, quiero que mediten en ello, porque debemos tener en cuenta lo que dice Pablo en el verso 16 del mismo capítulo.
dice, mira, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De qué se van a salvar? De perderse, entiendo yo. Exacto. Pero si tú te ocupas de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza, de cómo ser alguien en la vida, ¿para dónde te va a llevar eso? Para afuera. Y aquí dice, mira, no, te va a servir, no es que te va a servir para tu vida personal, ¿cierto? Para la parte material. Las añadiduras que dice Jesús. Pero aquí cuando dice acá, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No los va a salvar de la pobreza carnal, acá material, sino te va a salvar vamos a decir, de tener un castigo eterno. Por eso que es muy importante lo que Pablo le dice a Timoteo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. ¿De qué se va a salvar? De la muerte eterna. De la muerte. Por eso que Pablo le dice de la doctrina por el entendimiento que en ella procede. Exactamente. Estas enseñanzas que hay aquí, ¿cierto? Esta exhortación, esta lectura que tú vas a tener, que tuvo Pablo, que tuvo Timoteo, te lo voy a dar lectura para que también lo sepas a qué se refería. En el capítulo 3, verso 16, Pablo le decía cuál era la escritura que Timoteo tenía. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar y para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. De estas escrituras en las que Pablo le pedía a Timoteo que él estudiara, ¿cierto? Que se dedicara, que se ocupara. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura, la palabra del Señor, joven, no dudes que te va a servir para la vida eterna, para que te salves tú y los que te oyeran, y también, ¿cierto?, para ser una buena persona en esta tierra. Así dice su palabra. Amén, hermano. Muchas gracias por el consejo. Muchas gracias también porque se dio el tiempo de poder hablar de esta palabra del Señor. Y los hermanos que vendrán más adelante también se darán el tiempo y no solo compartirán la palabra de Dios, sino que compartirán un poco de su pasado, un poco de su esencia que ellos tienen como personas, como hermanos de nuestra iglesia. Así que por eso le damos las gracias, pastor. Y nos despedimos inmediatamente con todos los jóvenes. Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Mucho. Que Dios los bendiga mucho. Saludos y de paso decimos felices fiestas. Amén. ¿Ya? Para todos los que van a estar viendo en este preciso o en este tiempo de cabañas, ¿cierto? Que vamos a estar reunidos. Que Dios les bendiga mucho. Chao, chao.